que nosotros lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué les comento todo esto acerca del encuentro? Porque hay una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 43 y 45, que quiero que veamos. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué quiere decirnos esta parte, este tramo de la palabra de Dios? No sé si les pasará a ustedes, pero en el caso mío, cuando viví mi encuentro, una vez cuando uno sale del encuentro, empiezan a haber situaciones que uno no entiende por qué van pasando. Se supone que uno sale del encuentro, sale renovado, sale con fuerza, sale sano de su corazón. Si había rencor, ese rencor se fue de nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero la palabra habla de que el espíritu inmundo sale de nosotros, como sucedió este fin de semana. Salieron muchas cosas que estaban ahí guardadas en el corazón, ¿ya? Pero estos espíritus inmundos van a andar deambulando un poco, y lo que van a querer hacer después es volver a esa casa, y esa casa somos nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estos espíritus inmundos quieren volver, y no solamente vuelven solo, dice la palabra, sino que vuelven con 7 más, y el estado de esa persona pasa a ser peor del que ya tenía. Porque muchas veces viene el cuestionamiento y vienen otras cosas, y empieza uno a buscar más cosas para que vayan en contra de lo que Dios hizo, ¿ya? Dice: nuestra casa fue limpiada, fue adornada por el Espíritu Santo, y los espíritus inmundos se fueron. El espíritu inmundo que salió de nosotros vuelve con 7 más, lo cual causa que nuestro estado posterior sea peor, ¿ya? Pero ¿por qué pasa esto? Yo analizaba ese tramo de la Biblia, y hay una palabra que dice que fue adornada. En el primer versículo, el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y la halla desocupada, barrida y adornada. Y me quedo con la palabra que dice desocupada. Si bien es cierto, nosotros cuando uno vive un encuentro, el corazón de uno queda limpio, uno se siente más liviano, se siente otra persona. Ustedes mismos vivieron cuando llegaron a este encuentro, quizás no sabían lo que iba a pasar, pero ustedes mismos se dan cuenta también que cuando salieron de ese encuentro eran otras personas. Eran distintos, sentían. Yo por lo menos cuando viví mi encuentro sentí que una mochila salió de mi espalda. Quedé liviano, o sea, no porque esté gordito, pero uno se siente liviano. Uno es como que los años, se quitan unos años de encima, y eso uno lo puede ver, lo puede apreciar en el rostro de las personas. Yo ese día, cuando estábamos acá en el encuentro, miré a una persona determinada y no la conocí. Yo dije: ¿quién es? No le voy a decir quién fue, pero lo voy a dejar en secreto. Pero es la verdad, o sea, vi a esta persona y no podía creer el cambio que tenía el rostro de esta persona. Y eso es lo que sucede cuando Dios trae esa liberación, esa sanidad del alma. Pero dice que la casa estaba barrida, adornada, pero desocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que salimos del encuentro, debemos de empezar a tener otra relación con Dios. Una relación un poco más profunda.
¿Por qué? Porque en el transcurso de los días, los espíritus inmundos vuelven otra vez a querer echarles a perder la vida. Viene el cansancio, saliendo de un encuentro eufórico, felices, pero pasa un día, pasa 2 días, y los mismos espíritus que salieron de su vida quieren intentar volver a tomar el lugar que tenían. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Empiezan a aparecer de nuevo las amarguras, empiezan a aparecer de nuevo los conflictos, empiezan a aparecer de nuevo las personas que dañan, y a veces el enemigo utiliza hasta otras personas para traer estos conflictos a su vida. La persona que, por ejemplo, dejaba, que era en el caso mío, por ejemplo, cuando estuve en mi encuentro, mi tema personal era el trago. Ese era el tema principal que me aquejaba a mí cuando llegué a mi encuentro. ¿Qué pasó? A la semana, justamente a la semana de que había pasado mi encuentro y que estuve sentado toda esa semana, que ya no bebí más, no fumé más, ¿no es cierto? Vino una persona que viviendo años cerca de mi casa, un vecino. Y este vecino, nosotros ya me acuerdo que estábamos guardando, habíamos ido a comprar leña, habíamos traído hartos metros de leña, lo estábamos arreglando en ese tiempo en la casa, y de repente pasa mi vecino por fuera de la casa, me saludó, pasó. Al rato vuelve. No, cuando pasó me dijo, le ayudo, vecino. Nunca me había hecho había tenido ese gesto conmigo, de decirme, le ayuda hasta su leña, por decirme. Yo le dije, no, vecino, tranquilo, si ya me nos queda poco, así que no se preocupe, gracias de todas maneras. Se fue. Regresó, y cuando regresó venía con una botella de licor, y con una bebida de la de 35 que me gustaba a mí en ese tiempo. Y miren cómo son las cosas, miren cómo actúa el enemigo en ese instante, porque él nunca había hecho un gesto de esos, nunca había compartido con él, nada. Pero ese preciso domingo, porque fue un domingo en la tarde, después de que volvió a la fiesta, él llegó y afuera de mi casa llegó y se plantó y quería ayudarme y quería que yo comparta con él esa botella de licor. Y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque el diablo va a utilizar cualquier tipo de estrategia para querer hacer que usted vuelva a caer en lo mismo en que lo tenían sumergido, en lo mismo en las cosas que estaba sufriendo. Él va a buscar las mismas estrategias, va a buscar a otras personas para querer hacer que usted caiga una vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y como dice que la casa estaba desocupada, nosotros debemos empezar a que esa casa ya no esté desocupada, sino que la presencia de Dios sea la que tome el lugar en su corazón y que habite ahí, que el Espíritu Santo pueda habitar en su interior constantemente, no solamente lo que fue el encuentro y los días domingos o martes. No solamente ahí, tiene que ser una vida constante. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no nos va a dejar, que no nos deja. Pero sí, Él se entristece. Él, a veces nosotros con nuestras actitudes, Él toma su lugar, hace paso a un lado. Y uno siente cuando uno daña al Espíritu Santo. Cuando era chico, cuando recién conocía al Señor, y eso, bueno, tendría unos 12, 14 años aproximados, yo me recuerdo bien que cuando sentí que algo dentro de mí que me alió, que me hizo distinto. Y eso yo sé que era el Espíritu Santo. Ahora lo comprendo, yo no conocía mucho de Dios. Era un cabro que no entendía mucho de las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Algo que fue bien claro y latente
cuando ofendí al Espíritu Santo, y yo creo que fue el comienzo de que me empecé a alejar de Dios en ese tiempo, tiene que haber sido a los 15 años. ¿Y saben por qué fue? Porque nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que debemos mantenernos en santidad, que debemos de cuidar este templo, que es para Dios. Y yo en ese tiempo, fue la primera vez que fumé. La primera vez que fumé. Y me recuerdo como si fuera ayer, el lugar donde fumé ese cigarrillo, y llegué, fumé el cigarro, y sentí un frío en mi interior, y sentí que algo salió. Pero fue una sensación que no había experimentado, y después con el tiempo comprendí que el Espíritu Santo lo había entristecido en ese tiempo. Pero fue una sensación tan... que fue como que me arrancaron algo de adentro. Y ahora comprendo que en ese tiempo yo entristecía al Espíritu Santo. Y así suceden situaciones que quizás ustedes en algún momento no van a comprender. Quizás hay muchas personas que vivieron su encuentro por primera vez, que no entienden mucho de esto. Pero lo que sí les puedo decir es que el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes, este fin de semana que pasó, y no solamente los que vivieron encuentros, los que han vivido encuentros antes también, tienen que tener claro que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, y que nosotros debemos cuidar este templo para que Dios siga permaneciendo, para que Dios siga haciendo cosas grandes con nosotros, para que seamos ese instrumento de bendición para las vidas, para la vida de la gente que vive aquí en esta isla, que vive aquí en Castro, para sus vecinos, con las personas que trabajan, siempre lo digo. Y Dios se encarga, amados, de llevar a la gente a donde usted es. Si usted está dispuesto, Dios lo va a hacer. No es necesario que yo los vaya a buscar. Ellos van a venir quizás a donde ustedes, pero también nosotros tenemos que dar un paso y de repente también ir hacia donde están esas personas. Pero tenemos que tener nuestra casa que esté habitando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos aprender a amar y anhelar la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dejarlo de lado a Él. Satanás siempre va a querer venir a entorpecer lo que Dios hizo con ustedes, los que fueron a encuentro este fin de semana. Siempre va a querer entorpecerlo. Siempre va a querer volver a tenerlos amarrados con esas trabas y esas heridas, esos temores que ustedes dejaron en el encuentro. Siempre. Y no podemos ignorarlo. No podemos abrirle puertas al enemigo. Quizás a veces inconscientemente lo hacemos y no nos damos cuenta. Pero Dios también es justo. La misericordia de Dios siempre está. La gracia de Dios siempre está sobre nosotros. Como les decía yo, a veces cuando me paro aquí, yo me miro como persona y veo que tengo errores. Cuando el hecho de pararme aquí delante de ustedes, para mí, de alguna manera, no es tan fácil. Porque sé en dónde estoy. No es una cosa que yo voy a llegar y me voy a poner aquí enfrente de ustedes a entregar una palabra. Uno tiene que hacerlo con temor a Dios. Con temor a Dios. Pero la misericordia de Dios, y como le digo, la gracia es la que nos sustenta. Dios nos limpia día a día. Y por la gracia de Dios somos vistos delante del Padre como santos, como hijos santos. Nosotros debemos estar firmes. Si hemos caído, debemos levantarnos y pedirle perdón a Dios una vez más. En esta semana no sé cómo habría sido su semana después del encuentro, a los que fueron a los encuentristas. Y de las personas que no fueron al encuentro, que están acá, no sé cómo ha sido su semana. Quizás tú vienes por primera vez a esta iglesia. Quizás vienes te invitó algún amigo de la iglesia.
Pero si hay cosas en tu corazón que te están amargando la vida, te digo que esas cosas provienen única y exclusivamente por el lado de Satanás. Dios quiere que tú puedas ser una persona feliz, que puedas ser una persona alegre. No que seas que todos tus problemas se van a solucionar. En la vida vamos a tener problemas, pero con Dios podemos salir adelante y podemos hacer cosas nuevas. Paso a paso, paso a paso. Un día una persona me preguntó, porque se decía que aquí, en este lugar, esta iglesia era una secta, por diferentes cosas que iban sucediendo en el tiempo, y yo le dije a esta persona, si fuera una secta, yo no creo que estaría en la condición que estoy. Yo, de lo poco que conozco de Dios, o que conocí de Dios cuando estaba llegando recién aquí a Renuevo de Gracia, les dije, yo tenía este problema, esto y esto otro. Y yo le dije, si es que Dios no estuviese aquí, si esto fuera una secta, yo tengo claro que Satanás lo único que quiere es destruir mi vida. Pero si fuese una secta, yo estaría peor de lo que estaba. Pero es todo lo contrario. Dios me restauró, Dios me sanó, Dios empezó a hacer cosas nuevas, le dije. Y yo sé que si el Espíritu Santo, y yo sé que el Espíritu Santo es el que hace esas cosas. Entonces, si es así, yo le dije, no es una secta. Es porque la presencia de Dios está en ese lugar. Y está haciendo cosas nuevas, y está transformando a la gente, está haciendo de bendición para la sociedad, para esta isla. Así le contesté, de esa manera a esta persona. Se quedó callado, no me dijo nada más. Movió la cabeza, insinuando que sí, que de alguna manera tenía razón lo que estaba diciendo. Y lo que es de Dios permanece, y lo que no es de Dios no permanece. Entonces, debemos de aprender a cuidarnos de Satanás. No tenerle miedo, pero sí estar atentos a sus maquinaciones. Quizás él maquina cosas en contra tuya a través de tu trabajo, a través de las personas que están al lado tuyo, quizás a veces hasta la misma familia. Pero Dios está con nosotros para sostenernos y para que sigamos adelante, sigamos firmes, sigamos constantes con Él. Satanás siempre va a querer humillarte, nos va a querer enfermar del alma, en nuestras emociones. Va a querer hacer lo imposible por hacernos caer. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Así que las cosas viejas pasaron y hoy día se hacen todas nuevas. Así dice la Biblia. Y hoy día quiero que tomen esa cita. Las cosas viejas pasaron. Ya, si hasta aquí hubieron cosas negativas, dejémoslo ahí. Demos vuelta a la página y vamos a volver a seguir hacia adelante, tomados de la mano de Dios. El enemigo quiere humillarnos, siempre quiere decirnos que somos menos, que no tenemos valor. Satanás siempre viene a decirnos que nosotros no somos capaces de hacer cosas y que no valemos nada. Cuando yo no estaba aquí en la iglesia, yo de alguna manera me sentía de esa manera, sin ningún valor como persona. A veces la gente nos critica y nos dice un montón de cosas y nos desvalora, pero eso es porque Satanás quiere hacerlo. Y un día, ¿sabe que un día vi un ejemplo muy claro? Y era de una persona que hacía esto, mire. Acá tengo un billete, ¿no es cierto? El billete está derecho, está planchado. Y esta persona de repente empezó a hacer esto con el billete. Y me quedó tan claro el ejemplo. Después lo extendió nuevamente. Después hizo esto. Lo amuñó. Después lo tiró al suelo.
pisoteó, lo tomó, lo levantó y después hizo esto. Este billete sigue con el mismo valor. Este billete, que es de 1.000 pesos, no va a perder el valor de sus 1.000 pesos. Usted como persona no ha perdido su valor. El valor que tiene usted delante de los ojos de Dios, ni se lo imagina. Y a veces nosotros nos sentimos poca cosa delante de Dios. Nos desvaloramos. Pensamos que no valemos nada. Pero acuérdese de este billete. Cuando usted amuñe un billete, acuérdese que este mismo billete sigue valiendo. Esté amuñado, haya sido pisoteado por personas, haya sido maltratado, haya pasado por el agua, se haya desteñido, el valor de ese billete siempre va a seguir siendo el mismo. Usted quizás ha pasado por muchas situaciones en su vida dolorosas. Quizás usted ha sido una persona que ha sido dañada por otros. Quizás el enemigo ha traído las peores cosas en contra de su vida. Quizás abusado o abusada sexualmente, emocionalmente. A veces nosotros, los hombres, maltratamos con palabras a nuestras mujeres. A veces las mujeres también dañan a los hombres con palabras. Y a veces pensamos que el hombre, porque el hombre tiene que ser duro, tampoco es dañado dentro del corazón. Pero claro que somos dañados. Y así como ese billete tan amuñado que uno pasa, que lo vieron, ese billete no ha perdido su valor. Y usted delante de los ojos de Dios sigue teniendo el mismo valor de siempre. Él envió a su Hijo por usted, para que usted sea sano, tenga tranquilidad en su corazón, sea feliz. Tal valor que Jesús tuvo que morir en una cruz por usted, por mí, por mi corazón, por mi vida, por mi alma más que por mi cuerpo físico. Porque al final este cuerpo físico va a quedar acá, pero Él quiere esto de aquí adentro, el alma. Eso es lo que hizo Jesús. Ese es el valor que le dio Dios a usted. Ese es el valor que tiene cada uno de ustedes. Desde el que está en esta primera corrida de banca hasta el que está en la última corrida de banca, los que están atrás en la multimedia, todos tienen ese valor. Jesús derramó sus gotas de sangre, cada una de sus gotas, por cada uno de nosotros. Y ese es un valor que no tiene precio. El Hijo de Dios pagó por usted. Y más encima dejó al Espíritu Santo para que lo acompañe. Ahora, si usted se siente desvalorado, se siente que lo han maltratado, hoy es el día que puede venir adelante de su Padre, delante de Jesús, y decirle, esto me ha pasado en mi vida, esto han hecho conmigo, necesito sanarme y necesito ser restaurado. No dejen pasar la oportunidad hoy día de poder acercarse a Dios. Es una palabra corta, pero yo creo que tiene gran significado para el que dispone su corazón, el que abre su corazón a Dios, para que lo pueda comprender. Porque puedo pasar una hora entera diciéndole palabras y palabras. Pero si usted tiene su corazón cerrado a Dios, si usted no quiere abrir su corazón a que Dios haga algo con usted, puedo pasar infinidad de horas con versículos bíblicos, con un montón de argumentos bíblicos para que usted pueda comprenderlo. Pero si usted no abre su corazón, de nada sirve. Pero como yo sé que el que habita en este lugar es el Espíritu Santo de Dios, y sé que el Espíritu Santo y su palabra llega y cala en el corazón del hombre, así como caló en el corazón mío hace muchos años atrás,
y me tuvo que hacer pedazos adentro para que yo pueda comprender realmente quién era Él y poder decidirme por Él. Yo sé que ese mismo Espíritu Santo y la presencia de Dios está en este lugar. Esa presencia que no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Así que les quiero pedir, amados, que puedan cerrar sus ojos ahí. Si anhelan ponerse en pie, pueden hacerlo. Y quiero que ahí puedan pensar lo que le he compartido en esta mañana, chicos. Que puedan ver su condición como personas, que puedan ver qué es lo que hay en su corazón y que puedan tener este momento de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y puedan abrir su corazón. Tenga un momento